Buenas tardes para todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Recordemos que estamos en nuestro programa Juntos lo hacemos posible. Tenemos dos pilares fundamentales: solidaridad y resiliencia. La solidaridad ha sido el llamado hecho por la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haciendo un llamado a la humanidad para que en medio de estas dificultades nos unamos y pensemos en cómo apoyarnos entre todos para salir de este momento difícil. Y la resiliencia es la palabra que usa el presidente Iván Duque para pedirle al pueblo colombiano que hagamos lo que nos caracteriza. A pesar de las dificultades, sacar fuerza para seguir adelante, dejando atrás estos momentos difíciles como muchos otros que nos ha tocado a lo largo de nuestra historia. En esta época estamos tratando la óptica de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, su aplicación en Colombia desde el punto de vista de lo necesario para que los seres humanos tengamos dignidad y por lo menos la oferta de derechos básicos que nos lleven a satisfacción en la calidad de vida. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a los pueblos étnicos de Colombia y a la comunidad rom. Ahora vamos a ver de qué se trata. Precisamente el día de ayer fue 12 de octubre, día que conmemoramos o que recordamos la diversidad étnica de nuestro país, como lo prevé la Constitución Política Colombiana. Un respeto por la multiculturalidad, por los pueblos étnicos y ancestrales de nuestra historia. Y por eso hoy vamos a conversar, nos acompaña el doctor Darío Mejía, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la doctora Esther Sánchez Botero, consultora independiente, experta en pueblos étnicos y pluralismo jurídico, antropóloga y doctora en Derecho. Y también la doctora Dalila Gómez, lideresa del pueblo gitano o rom. Vamos entonces a conversar y el doctor Armando Balbuena, secretario técnico de la IANPE, que es la instancia especial de alto nivel para los pueblos étnicos, una instancia con la que la Consejería Presidencial ha venido trabajando específicamente en los temas de los derechos humanos. Entonces vamos a empezar con Darío Mejía, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas, para que Darío, como parte de los pueblos indígenas colombianos, nos haga un balance y un recuento histórico de los saberes tradicionales y la cosmovisión que indiscutiblemente tienen un significado muy especial para nuestro país. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos quienes están aquí compartiendo escenario virtual y quienes están conectados en las redes de la Presidencia de la República. Quiero agradecer a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez por esta invitación y un saludo a mis colegas contertulios en este conversatorio. En relación con esta primera pregunta, creo que podríamos extendernos muchísimo, pero yo me detendría en comentar que hay dos aspectos sobre los cuales uno puede sintetizar la relación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado moderno, como lo conocemos en la actualidad. Lo primero es que los pueblos indígenas y étnicos en general estamos en nuestros territorios desde antes de la conformación de las repúblicas, incluso desde antes de la llegada de los procesos colonizadores. Esto marca un elemento sustancial
sobre cuál consideramos es el origen de los derechos que nos rige como pueblos. El segundo aspecto tiene que ver con la diversidad de sistemas de valores, de la forma como se asume la relación del hombre con la naturaleza, de la forma como se entiende la cosmovisión de cada pueblo. Estos dos elementos unidos marcan lo que son las relaciones históricas entre un grupo de pueblos, un grupo de sociedades y otra forma de ver el mundo, que es la que proviene de Europa y que a través de la historia se ha venido relacionando de distintas maneras, pasando por la colonización, pasando por los procesos de asimilación, de reduccionismo y actualmente llegando a donde nos encontramos, que es en el periodo del reconocimiento de la diversidad que se ha incorporado en las constituciones políticas de hace ya 2 décadas hacia acá, donde hemos tenido avances importantes. De manera que estos dos aspectos se pueden ver reflejados en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida, tanto jurídica como en la vida cultural, como en la vida mediática, como en las políticas públicas. Y creo que este es un aspecto que podemos seguir conversando y valorando durante este espacio de tiempo que tenemos. Gracias. Doctor Darío, bueno, la doctora Esther Sánchez es una de las personas que más conocen del marco jurídico de los pueblos étnicos en Colombia, porque además se ha estudiado la evolución que ha tenido el marco jurídico, ha hecho un seguimiento muy especial. Y de acuerdo con el censo del año 2018, hay un poco más de 1.900.000 personas que se han declarado personas indígenas, es decir, el 4.4% de la población en Colombia. Colombia es uno de los países en donde también permanentemente la normatividad y la jurisprudencia se han encargado de mantener vigentes las diferentes figuras para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Y le pregunto entonces, doctora Esther, usted como conocedora, si este marco jurídico colombiano realmente garantiza esa visión pluricultural de los pueblos indígenas en Colombia. El micrófono, doctora Esther, el micrófono. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, realmente Colombia no solamente en la Constitución formalizó y legalizó esa diversidad étnica y cultural, sino en el caso de los derechos, de los sistemas de derecho, pues le dio una importante, digamos, una importante presencia, un importante valor a esa diversidad expresada en normas y en procedimientos distintos, y oficializó y legalizó esos derechos en el artículo 246. Posteriormente, otros grupos étnicos fueron también vía Corte Constitucional, se les garantizó ese derecho importantísimo a tener sus propias normas y procedimientos y a poder usarlos de una manera formal y legal. Entonces, podemos decir que en Colombia ese pluralismo jurídico, esa diversidad de sistemas, de normas y de procedimientos, realmente han hecho un impacto, han generado un impacto importante, no solamente en las cortes, en los magistrados de las altas cortes, sino también en los ciudadanos del común. Creo que hoy sabemos más de esos pueblos de Colombia en donde se aplican normas y procedimientos distintos, en donde hay una valoración, como usted bien lo decía, de la dignidad humana que es valiosa de rescatar
y de entender esas otras formas de pensar al sujeto transgresor, al sujeto que requiere, digamos, de una orientación, de un cambio en su vida. El derecho a la diversidad y las tradiciones de los pueblos indígenas y de las comunidades tribales, como lo dice el convenio 169 de la OIT, digamos, me parece que ha sido un campo de ejercicio que en relación a lo que sucede en otros países y gracias a los esfuerzos de los mismos pueblos y comunidades tribales, pues es ejemplarizante en Colombia. Entonces, comentaría que hay una visión muy importante de los pueblos para proteger derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, en un pueblo indígena como el Wayuu, que lamento que Armando Balbuena no esté acompañándonos, pero en un pueblo como el Wayuu, donde mucha gente anda armada, sin embargo es un lugar en donde los asesinatos son pocos en relación a esa población. Entonces, Colombia es un país distinto a partir de la Constitución y Colombia no solamente hace las cosas bien internamente en este sentido, gracias a las autoridades de los pueblos indígenas, sino que también exportamos sentencias valiosas para otros países que han ayudado a generar en otras partes, digamos, ejemplo y posibilidades tipo lo que ha sucedido en nuestro país. Gracias, doctora Esther. Sí, efectivamente, Armando Balbuena nos acompaña, está aquí con nosotros. Bueno, Armando además es un sabio indígena de la humanidad, declarado así por la UNESCO. Hace parte del pueblo Wayuu, estuvo al frente de la concesión Salinas en Manaure y dirige o lidera la instancia de alto nivel para los pueblos étnicos. Así es de que su visión sobre todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos indígenas en Colombia es fundamental. Decíamos, Armando, antes de que usted entrara, que ayer precisamente fue el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Colombia, que nos hace pensar en todos los 12 de octubre, nos hace pensar en esa riqueza cultural que tenemos en nuestro país a partir de los saberes tradicionales de los pueblos indígenas. Siga, Armando. Muy buenas tardes. Hay unos avances significativos que se desarrollan después de 1991 y todavía se siguen desarrollando aún más. En este contexto hay 115 pueblos indígenas. Algunos son nómadas, otros seminómadas y una gran parte es sedentaria, lo cual nos permite entender, comprender el porqué las formas de economía de los nómadas son diferentes al de los sedentarios de las sabanas o sedentarios andinos o sedentarios del desierto. Estas economías son diversas. Unas son de recolección, de cacería, de pesca, y otras son de la ganadería y de la pesca en el mar, u otros son sencillamente de la agricultura. Entonces los sistemas económicos son diversos, de acuerdo al ecosistema donde nosotros estemos. Y eso significa que el sistema alimentario también sea diferente de acuerdo al espacio, al ecosistema donde nosotros nos encontremos. Y eso nos lleva también
a que la historia de origen de cada uno de los pueblos se hace diverso en todas sus dimensiones, y entonces la estructura de familia, los unos con los otros se hacen diferentes. Y de allí que la justicia tenga sus particularidades. Una cosa es la justicia de los pueblos nómadas, porque tiene una estructura de familia diversa. Una familia andina tiene, por el propio ecosistema, por su propia economía, por su propio sistema alimentario, la justicia tiene unos principios. De pronto haya unos principios comunes, como es el de armonía y equilibrio de la vida, o la solidaridad y reciprocidad, y la complementariedad con responsabilidad. Son principios básicos de la filosofía, el pensamiento y de la ideología nuestra, y lo cual nos permite también entender, comprender, y son pasos que se van avanzando para que la sociedad colombiana comprenda y entienda que el espacio aéreo, donde se producen las energías del sol, y el espacio marítimo, donde se reproducen las energías, y el espacio terrestre, donde siguen las energías para los nutrientes necesarios y las calorías que el ser humano necesita junto con los animales y los vegetales. Allí está nuestra espiritualidad, allí están nuestros distintos dioses y, lógicamente, la estructura de la justicia. Colombia es un país que avanza a tropiezos. 200 años de república, donde todavía no hay comportamiento de Estado, simplemente está en construcción, de allí sus diversas constituciones. Se avanza lentamente en el reconocimiento de la justicia de los pueblos. Se avanza despacio, pero por lo menos se reconoce. Y entonces en esa diversidad de justicia nosotros nos encontramos. No es fácil despojarnos de toda esa educación recibida del Imperio Católico Hispano entre siglos, o de los avances de la educación católica también de la República, que causa y ha causado estragos en lo nuestro, en la vida nuestra. Porque vivimos en dos principios ideológicos distintos. Uno, el de la República nuestra, que impone las leyes bajo el principio del uso, goce y disfrute de las cosas de manera individual. Y el principio de la vida de los pueblos indígenas, que todo es colectivo, en donde el espacio de la vida para que haya nutrientes, alimentos y el fortalecimiento de la economía y la cultura esté en el espacio vital, aéreo, marítimo y terrestre. La modernidad de los pueblos indígenas aún prevalece, aún funciona, aún está allí, pero la República tiene que llegar un momento en que reconozca esos avances milenarios de la modernidad en el ordenamiento territorial, para que haya una economía más adecuada, para que haya un sistema alimentario más justo, armónico y equilibrado con la naturaleza, y se perpetúe la pervivencia de más de 115 pueblos indígenas. Esa es parte de la justicia nuestra. Muchas gracias. Gracias, doctor Armando. Bueno, nos acompaña Ana Dalila Gómez, quien es la coordinadora del proceso organizativo del pueblo Rom en Colombia. Muchas personas dicen, pero Rom o pueblo gitano. Muy importante, Ana Dalila, que le cuente a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales qué es el pueblo Rom y qué significado tiene en Colombia su proceso organizativo. Son cerca de 2.650
personas que hacen parte del pueblo romo. Nais tumenge con dichela cachachipta, trao tumenge basta estimos, oprejoma, nais ledebleski. Bueno, este es un pequeño saludo en mi idioma romanés, significa gracias a Dios, salud y libertad para todos. Bueno, inicialmente yo quiero decir también que nosotros hemos aportado a la construcción de la nacionalidad de este país y como las nacionalidades de los demás países. Ya en el tercer viaje de Colón venían 4 personas gitanas a poblar acá América. Y en aquel entonces siempre el apellido era egipciano, lo que era una deformación de la palabra gitano, que es hoy actualmente, y así como decimos nosotros home, que significa gente inteligente, también de acuerdo a la deformación de la palabra egipciano, también en el idioma castellano nos refieren a gitano. Bueno, de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿cómo hemos podido contribuir a los derechos humanos? Yo creo que ha sido muy importante a partir de esa diferencia de pensamiento, de esa diferencia que nos enarbola como un pueblo étnico que hace parte de la diversidad étnica y cultural de este país. Nosotros tenemos unos elementos identitarios que nos hacen diferente de los demás pueblos, de los pueblos indígenas, del pueblo afro, raizal y palenquero, del pueblo negro. Es así que yo creo que el hecho de ser diferentes permite y permea lo que es la Constitución Política del 91, en donde su artículo 7º establece que este país es pluriétnico y multicultural. Asimismo, también ese enfoque diferencial que se le debe dar a estos pueblos en su artículo 13, que también hace que aquellos pueblos que han sido sistemáticamente excluidos, que han sido sistemáticamente discriminados, se atienda con ese enfoque diferencial tan importante en aras precisamente de garantizar sus derechos fundamentales y colectivos. Para nosotros es supremamente importante que se dé este tratamiento particular teniendo en cuenta que no somos, en Colombia hay una diversidad enorme, una riqueza diversa en términos de su pueblo, de sus gentes, de todo lo que nosotros hacemos como parte de pueblos étnicos. Y en este sentido es tan importante esta coherencia de lo que se dice, se hace y se piensa en términos de los artículos constitucionales, en términos de las normas, que pienso que deben pasar de lo que se dice en el papel, darle vida a lo que está en el papel para que pueda implementarse ese enfoque diferencial y pueda contribuir a mejorar condiciones que muchas veces son adversas a la vida de los pueblos. Entonces, me parece que es muy importante ese llamado a la coherencia entre lo que tenemos como Constitución y entre lo que tenemos que mejorar desde el punto de vista de las condiciones de vida de los pueblos étnicos. Gracias. Bien, gracias Dalila. Bueno, a Darío quiero preguntarle o que nos ayude a entender esa evolución que ha tenido en general la humanidad y que podemos hablar de desarrollo, que ha traído pues todo un sistema que gira en torno a la industrialización, a los procesos económicos, y en algunos sectores se ve que choca con esa cosmovisión de los pueblos indígenas. ¿Cómo ven ustedes ese equilibrio del cual se habla hoy específicamente en torno a la naturaleza y a los recursos naturales, ese desarrollo sostenible frente a garantizar el respeto por la cosmovisión de los pueblos indígenas con lo que es llamado como el desarrollo y que permite crecimiento económico, generación de empleo, acceso a servicios públicos y que obviamente está presente en todo el territorio colombiano? Muchas gracias por la pregunta.
Mira, yo creo que podríamos partir por leer lo que recientemente ha sucedido en el marco del aislamiento que provocó la pandemia que aún estamos viviendo como humanidad. Lo que uno pudo darse cuenta durante este periodo es que los distintos sectores productivos pararon. El transporte, las fábricas, la industria del cine, la industria del espectáculo, la construcción, todos esos sectores de la economía pudieron detenerse porque se demostró que no son tan esenciales para la pervivencia de los seres humanos. Pero lo que no podía parar, lo que no paró, fue la producción de alimentos y la producción de agua, del oxígeno. Esos tres elementos, que es aspectos, el alimento, el agua y el oxígeno, son fundamentales para la vida no solo de los pueblos indígenas, sino de la humanidad en general. Y cuando nosotros, como pueblos indígenas, le apuntamos a un modelo de desarrollo que respete la vida, que respete la naturaleza, que respete los recursos, no estamos diciendo cosa distinta que esto que está demostrando la misma tierra, la misma madre naturaleza en este periodo, porque lo que se está viendo con la manera como se generan políticas de absoluto avasallamiento de los recursos naturales, de la producción de energía a base de recursos fósiles, es que somos insostenibles como sociedades globales y ya no solo como pueblos aislados, como regiones, como países. De manera tal que cuando nosotros hablamos de la necesidad de establecer políticas que respeten el territorio, producción de energía alternativa, no necesariamente de la extracción de recursos naturales del territorio, finalmente no le estamos hablando al mundo con un sentido de mezquindad y con un sentido de lo nuestro para nosotros. Por el contrario, es justo hacer más allá del individualismo y hacer una lectura de que la tierra como ser también de derechos, como que porta un espíritu, como que tiene sentidos, como que puede cambiar a través de la historia, puede evolucionar, también está sintiendo los impactos de la huella humana de nosotros como sociedades sobre su propio territorio y sobre su propio vientre. Eso es lo que nosotros podemos decir son los principios, los criterios sobre los cuales vemos la economía global, la economía de nuestros pueblos y la política. De manera que cuando uno reduce esta visión del mundo, esta visión económica de pronto a procedimientos de consulta previa, puede caer, digamos, en el error de instrumentalizar una visión de desarrollo que no es solo para los pueblos, sino para todos, y ahí podemos caer en los errores de volver la relación con los pueblos indígenas un asunto como si fuera partidario, un asunto como si fuera entre lo que siempre hemos estado acostumbrados en la sociedad colombiana, donde nos hemos dividido entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, entre capitalistas y socialistas, digamos, visiones que son, por decirlo de alguna manera, momentáneas y que finalmente nos pueden llevar a confusiones en relación con el sentido que le estamos planteando nosotros como pueblos indígenas a la humanidad. Finalmente, recientemente hemos visto cómo esta forma de hacer los planteamientos nos ha llevado a dificultades en el relacionamiento, pues estamos en una sociedad bastante polarizada. Por eso me parece a mí que este tipo de iniciativas, este tipo de
encuentros de diálogo que está generando la Consejería Presidencial son muy oportunos y son muy importantes, además, que se lleve a las regiones este tipo de diálogos. Es muy importante, además, que lo generemos con mucha frecuencia con los actores que están liderando las distintas posturas, con los industriales, con el sector de la minería, con los sectores incluso de la fuerza pública. Me parece que estos diálogos son muy importantes precisamente para aclarar, para entenderse, porque hay mucho de especulación en la prensa, en las redes sociales. Acabamos de ver artículos sobre lo que está sucediendo en la movilización, muchas interpretaciones, pero creo que este tipo de diálogo que estamos provocando acá son muy importantes precisamente porque la sociedad lo necesita en su conjunto. Gracias. Gracias, Armando. Bueno, no, yo quiero, gracias Darío, yo quiero aprovechar que seguir en el mismo tema con Armando Balbuena, porque ha planteado Darío algo muy importante y es la necesidad de un diálogo, porque si bien Colombia que tiene un sistema democrático y que abre la oportunidad para tener precisamente sobre la mesa las diferentes posturas, ¿usted cree, Armando, que hay la posibilidad en algún momento de tener una convergencia frente a las diferencias que hay en la cosmovisión de la relación del hombre con la naturaleza? Hay lo siguiente. En Colombia vigentes son más de 6 millones de leyes. Es un país loco, desordenado. 6 millones de leyes vigentes. Absurdo, pero es así. Bien. En Colombia siempre se habla de consulta previa, libre e informada. Las sentencias de los tribunales hablan de sentencia de consulta previa, libre e informada. El término libre e informada, a pesar de ser jurisprudencia, los funcionarios públicos no lo admiten. Y consulta previa, libre e informada es una cosa sencilla del sentido común. Si usted tiene una finca y yo la quiero comprar, pues tengo que decirle a usted, ¿me vende usted la finca? Y usted dirá sí, no. O se establece un diálogo. Eso es consulta previa, libre e informada. Eso está planteado en el Código Civil, que es de 1887. Todavía funciona. Entonces, ¿qué sucede? El convenio 169 de la OIT, o Ley 21 del 91 en Colombia. El funcionario público no admite el preámbulo de esta ley. Y el preámbulo simplemente dice los derechos económicos, sociales, culturales y además los derechos civiles y políticos. Ajá, ¿y eso qué es? Los DES son sencillamente todas las políticas públicas que al Estado le toca resolver y atender a todos los pueblos, a todos los ciudadanos, sean étnicos, sean indígenas, sean campesinos, simplemente es eso. La política pública en agua, de comunicaciones, vivienda, salud, educación y trabajo. Eso dice el preámbulo del CEPAS. Y además el preámbulo habla de los derechos civiles. Es el ejercicio del dominio de la propiedad para el uso y el goce y el disfrute de lo que es de nosotros. En esos términos, el gobierno, los funcionarios
y los medios de comunicación no tienen la voluntad humana, no es política, es un tema humano de reconocer los derechos de nosotros. Y las empresas están en mejores condiciones de comprender y entender los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos e incluso los ambientales. Y cuando los pueblos indígenas se sientan en diálogo con las empresas, es más fluido que con la presencia del gobierno. ¿Qué cosas he aprendido como dirigente indígena en Colombia? Que el funcionario público no tiene estética por las cosas que puedan beneficiar a los colombianos. Simplemente es la estética de la corrupción en la que se forma. Y cuando uno va a las empresas, ¿qué hacen las empresas? Crean la tercerización de las consultas previas libres e informadas. Y estas empresas de tercerización alargan los procesos de consulta previa. Tienen a su favor que los propietarios de estas tercerizadoras son los propios dueños, los propios funcionarios privados de las empresas, junto con los funcionarios públicos. Y entre los dos hablan mal de los indios y de los afros, palenqueros, raizales y rom. Y los medios de comunicación le apoyan. Y los malos del paseo somos nosotros. Pero ¿cuánto consumen las empresas de tercerización de las consultas previas, libres e informadas? Por eso nosotros, como Organización Nacional Indígena de Colombia, desde hace 2 años o más, hemos insistido en el diálogo directo con las empresas petroleras y hemos avanzado bastante. También insistimos en el diálogo con las empresas mineras, con los propietarios directos, y también los avances son significativos. Pero la experiencia nos está diciendo a nosotros que es el funcionario público el que atrasa la economía del país, atrasa porque no permite que haya un diálogo directo, un diálogo sincero, un diálogo franco de las cosas. Ahora bien, nosotros decimos, apliquémosle sentido común a las cosas. Los Wayuu tienen una península en el desierto, propietarios del suelo, propietarios del suelo, donde tenemos el dominio de la propiedad para el uso, goce y disfrute de lo que es de nosotros. 1.300.000 hectáreas. Allí hoy hay empresas públicas, privadas, de economía mixta, nacionales y extranjeras. Y simplemente hacen la consulta previa, pero de cada $100 de lo producido por energía eléctrica, del uso del dios sol y del uso del dios viento, que funciona sobre unas bases que es el suelo de la propiedad privada, de los resguardos indígenas, reconocidas en el artículo 669 del Código Civil para el uso, goce y disfrute de lo que es nuestro. ¿Cómo es posible que los beneficiarios del suelo, los que sacrifican sus dioses, que hacen parte del sistema vital aéreo, terrestre y marítimo, de cada $100 no tengan posibilidad de un solo centavo en el uso y el goce de la acumulación del dinero de las empresas de energía eléctrica en Colombia? Eso es esclavitud, eso es exclusión cultural, eso es segregación. Entonces nosotros decimos, ¿por qué el gobierno colombiano, los funcionarios públicos, no admiten que haya un desarrollo económico para un sistema alimentario eficiente y que las culturas puedan pervivir? Ese es un diálogo. Estamos de acuerdo con usted, doctora Nancy, que tiene que haber un diálogo. Pero un diálogo directo con las empresas, con el funcionario público es difícil, muy complejo.
porque ellos no creen en el desarrollo y la modernidad de este país. Nosotros, los pueblos indígenas, admitimos que nuestras propuestas son modernas porque no han cambiado. El ordenamiento espacial de los pueblos indígenas es perfecto. La Amazonía es perfecto, por eso producimos oxígeno. En el Pacífico, por eso cuidamos la naturaleza, el alimento de los peces en los manglares. Y en La Guajira mantenemos y logramos que el desierto no crezca, pero el Ministerio de Ambiente no entiende, no comprende y no va a conocer eso por su posición retrógrada de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, Esther, coméntenos sobre su visión frente a eso. ¿Usted cree, como lo plantea Armando, que definitivamente la relación de los pueblos indígenas o de las comunidades étnicas debe ser directo con las empresas, sobra la función pública? ¿En qué queda también el deber del Estado de garantizar los derechos humanos, entre ellos indiscutiblemente la preservación de la riqueza ambiental y cultural? El micrófono. Bueno, yo esperaría que la reflexión que hace Armando Balbuena, sin duda una persona muy valiosa en todo este movimiento organizado de las autoridades y de las comunidades indígenas, pues no sea drástico en el sentido de que sea fundamentalmente excluyente. Creo que puede haber una crítica que lo lleva a plantear este tipo de reflexión. Sin embargo, pues parte de lo que personalmente he criticado es cuando las empresas exclusivamente, digamos, negocian, por decir la palabra, negocian o interactúan con autoridades de los pueblos indígenas por fuera de la institucionalidad estatal. Yo soy una persona que creo en la institucionalidad estatal como un deber ser. Reconozco que hay muchísimas fallas en la institucionalidad estatal, y para referirnos a ese tema, digamos, de los procesos participativos, pues uno puede encontrar grandes fallas, entre otras, un poco lo anunciaba él, funcionarios que no están formados para esa tarea tan fundamental como es adelantar procesos participativos en donde hay proyectos que son de vida o muerte para los pueblos indígenas, para los pueblos rom, comunitarios, etcétera. Entonces, pensaría que es muy valioso un diálogo empresa, pueblos indígenas, comunidades étnicas, pero no excluyente de un diálogo precisamente transformador del modo de ser como viene siendo la institucionalidad del Estado, que puede mejorar, que puede efectivamente mirar cuáles son los fundamentos o los elementos que están haciendo ausencia. He conocido personas de la institucionalidad estatal muy humildes que sinceramente me han pedido, y lo digo con cierta, no sé, vanidad quizás, que me han pedido que los ayude a formar, por ejemplo, en el tema de qué es la consulta o qué es una consulta post, que desconocen. Y creo que más que un procedimiento y más que el seguimiento a un decreto, etcétera, etcétera, son unos fundamentos y unos principios sobre los que significa el derecho a la vida de los pueblos, en función de que en 50 años, con el proyecto petrolero o el proyecto de gas o minero, etcétera, etcétera, sea un pueblo que pueda vivir en 50, en 100 años. Para mí, la pregunta es si con este proyecto el pueblo puede seguir viviendo con los cambios, como bien se dice allí, en la modernidad, con mayores posibilidades
de existencia, pero de existencia cultural alterna. Creo que ese diálogo que él menciona me parece valiosísimo, pero en un momento dado, quizás sobre algunas conclusiones, pasar a un diálogo con la institucionalidad del Estado. Pues sé que él lo sabe y sé, doctora, que usted más que nadie, pero tenemos que recordar para un público que a lo mejor no lo sabe, que el único garante de los pueblos indígenas, de su vida, de su cultura alterna, es el Estado. Entonces, un trato que se hace con una empresa y que podría terminar en un desastre, porque pues podría pasar eso en la vida real, ¿cómo no se va a reclamar a la empresa? Se la puede reclamar, se le puede decir, se le puede quitar su buen nombre, etcétera, pero finalmente es el Estado el único responsable por la posibilidad de existencia cultural alterna de los pueblos en proyectos de desarrollo, como bien se mencionan, que beneficien no solo a los pueblos, sino que beneficien a los colombianos. Diría que este es un tema de primera línea, que nos acerca personalmente. Yo considero que solamente el diálogo conlleva a soluciones, el diálogo abierto, el diálogo sincero, el diálogo transparente, hablando las cosas por su nombre y quizás por grupos, efectivamente, porque puede ser más fácil, pero finalmente llegando a acuerdos entre tripartitos, entre las empresas, los pueblos y comunidades étnicas y la institucionalidad estatal. Gracias, doctora Esther. Bueno, teniendo aquí a Ana Dalila, que representa y es la vocera del pueblo rom, valdría la pena que nos compartiera cómo es ese proceso de organización al interior de las comunidades o la agrupación que tiene el pueblo rom. Gracias, doctora Nancy Patricia. Nosotros, igual que, me quería referir a la pregunta anterior también y voy a darle respuesta a la segunda. Yo creo que aquí lo que falta es como una reconversión, una mentalidad que se dé como al respeto, que creo que es el derecho que más se viola en este país. Es decir, puede haber ese diálogo de saberes entre los tres actores, siempre y cuando se tenga en cuenta esos derechos que tienen los pueblos étnicos en la defensa de su territorio, en la defensa de la unidad, en la defensa de lo que es la biodiversidad, en términos de interculturales, ¿sí? Porque lo que hemos hecho a partir de la época colonial, del viaje de Colón, todas estas cosas han sido procesos de resistencia y no hemos tenido como ese proceso intercultural en donde cada uno de los actores permitan ese diálogo de saberes y ese respeto de los unos hacia los otros. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de organización, nosotros tenemos una justicia propia que se llama Kirijomaí, que es básicamente en donde se valora la palabra, en donde se valora a los mayores, en donde se valora lo que se dice. Ahí es coherencia entre lo que se hace, se dice y se piensa. Es decir, quien respeta la palabra asume lo que dice la CRIS, o sea, la justicia propia. La Jurisdicción Especial ROM permite precisamente ese diálogo, ese intercambio, en donde se busca básicamente la armonía en la cumpaña es la comunidad, y creo que nosotros podríamos dar como esa apuesta a este país para la búsqueda de la paz en términos de negociación pacífica, en términos de acuerdos importantes en donde todas las partes pues queden satisfechas, ¿sí? En este sentido, el tema del sistema de nosotros que tenemos es un sistema ancestral milenario de tradición oral que todavía mantiene vivo esos principios y esos valores tan fundamentales para que haya esa armonía en la compañía, en el pueblo gitano. Gracias.
Gracias a usted, Dalila. Bueno, ya nos quedan los últimos 10 minutos del programa. Voy a pedirles que en 3 minutos toquemos este tema o este enfoque que básicamente tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos étnicos. Específicamente se conoce que uno de los factores de violencia, de homicidios y de atentar contra la vida y algunos otros derechos de las comunidades que están más apartadas de los centros urbanos, pone como principal población de riesgo a los pueblos étnicos, a los pueblos indígenas que están en las zonas rurales. ¿Cómo poder hacer esa coordinación de seguridad? De un lado la Guardia Indígena, de otro lado la existencia de grupos armados dedicados a las economías ilícitas, y poder garantizar que haya esa relación con el Estado que garantice la pervivencia de las comunidades que están asentadas en los territorios indígenas. Darío. Bueno, este ya es como la sección final de este programa. Antes de avanzar, quiero reiterar el agradecimiento por estar acá. Yo creo que lo más importante para avanzar en disminuir los niveles de violencia en contra de la población indígena, pero en general, de la población campesina, de la población rural, de los líderes sociales, como se denominan, debe ser unos mensajes políticos, incluso en cabeza del mismo presidente de la República. Yo recuerdo que el 9 de octubre, cuando llegó el señor presidente, 9 de agosto, perdón, llegó el Día de los Pueblos Indígenas, cuando él llegó a su mandato, invitó a Sumaloca a una delegación de los pueblos indígenas y asumió unos compromisos en relación con el diálogo franco, el diálogo directo, el respeto por lo acordado en periodos de gobierno anteriores. Sin embargo, estos mensajes no han sido reiterativos y la acción institucional, por ejemplo, hemos visto con preocupación algunos compromisos que se asumieron en el Plan Nacional de Desarrollo, algunos resultados de consultas, de normas de orden nacional, se han visto desconocidos luego en su trámite por el Congreso de la República. Creo que esos mensajes políticos del gobierno, si fueran pudiera lanzar una voz a quienes están en el terreno y que muchas veces se creen que son ellos quienes tienen el gobierno. Y creo que, por un lado, eso sería muy importante. Por otro lado, creo que hace falta que avancemos. Yo sé que estamos en la construcción de un plan de derechos humanos, pero ese plan de derechos humanos debería tener unas acciones urgentes, mucho más articuladas y coordinadas en el territorio. Y yo creo que aquí una articulación con los medios de comunicación es muy importante. Los medios de comunicación en este país juegan un papel fundamental en la creación de imaginarios, en la creación de opiniones, incluso en la naturalización o la validación de algunos hechos antidemocráticos o democráticos. Creo que hay que establecer una alianza muy importante, así como yo digo, el gobierno ha sido bastante estratégico en algunos asuntos mediáticos. Creo que podría también utilizarlo para generar una estrategia de prevención de la violencia en contra de los pueblos. Y bueno, finalmente recordar que el Foro Permanente de las Naciones Unidas en su sesión del año 2019 hizo unas recomendaciones al Estado colombiano en avanzar en la implementación del capítulo étnico que se firmó en el acuerdo final, que no es un acuerdo con las FARC, sino que es un acuerdo con los pueblos, es un acuerdo con la sociedad.
Y creo que si tomamos una perspectiva nosotros de las víctimas, como colombianos, yo diría, como colombianos tenemos que asumir que el acuerdo de paz no es un acuerdo con las FARC, es un acuerdo entre nosotros, los colombianos. Y por eso cumplirlo es muy importante y que eso se refleje en las políticas orientadas a los pueblos indígenas, a los grupos étnicos. De nuevo, muchas gracias por su invitación y estamos muy prestos a seguir dialogando en este tipo de plataformas y de escenarios. Gracias, Darío. Yo insisto en la pregunta a Esther Sánchez en el tema de la mediación o ese triángulo que tiene que haber entre la comunidad, el sector privado y el Estado para poder garantizar efectivamente que haya una inclusión real más en un modelo económico como el que tenemos en Colombia. Ese es un modelo que tiene que ver con la institucionalidad. Lamentablemente hay una situación ilegal que se da de grupos armados que precisamente generan una ruptura en esa relación de las comunidades, en este caso estamos hablando de las comunidades étnicas con el Estado, para ellos tratar de imponer su ley en los territorios. ¿Cuál es su visión frente a esa acción conjunta que deben tener efectivamente los pueblos indígenas con el Estado para hacerle frente a los ilegales? El micrófono, doctora Esther. Gracias. ¿Ya lo prendí? ¿Ya está? Bueno, mil gracias. Bueno, hace un par de años, con una entidad, con una ONG que trabaja por la paz y que trabaja en el norte del Cauca, me pidieron una consultoría internacional para examinar el papel de la Unidad Nacional de Protección y el tema de la Guardia Indígena y de las formas culturales de protección que tienen en este caso los NASA. Para mí fue un trabajo pues muy edificante, puesto que hay una cantidad de manifestaciones que provienen de los mismos pueblos, o sea, en este caso del pueblo NASA, sobre el significado que tiene la Unidad Nacional de Protección. Esto lo planteo muy rápidamente de una cierta manera, porque no basta, como usted bien lo dice, en una situación donde hay grupos ilegales, armados, dispuestos a tener lo que ellos desean a costillas de la vida y de la muerte de indígenas, de afros, etcétera, etcétera. Entonces, me llama la atención y con esto terminaría porque es un tema pues de fondo y nos han dado un tiempo pequeño. También me parece interesante lo que planteó Rafael Guarín recientemente, diciendo cómo los Awá en Nariño tienen interés en ver cómo contribuyen con el Estado, con la institucionalidad estatal, a eliminar la fuente de la conflictividad más grande que ellos tienen, que es la siembra de coca. Y la siembra de coca que ellos quisieran eliminar, pero que los grupos armados obligan a que ellos mantengan los sembrados, porque de otra manera pues hay amedrentación y hay muerte. Y este no es un fenómeno solamente digamos, como el que se mencionó como un ejemplo en este caso. Hay otros pueblos en otras partes de Colombia en donde eliminar la coca no es un tema, digámoslo, de cuál es el mecanismo o qué sé yo, de parte de la institucionalidad estatal, sino es que hay una metralla al frente para que eso no se haga. Entonces, ahí hay un tema bastante complicado que creo que la única opción final de llegar, y en ese sentido creo que hay avances en Colombia, es por un lado un fortalecimiento de la autonomía de los pueblos y por otro lado un fortalecimiento de sus niveles de participación. Yo creo que el diálogo
con la institucionalidad estatal es fundamental para llegar a acuerdos y en donde, por ejemplo, un pueblo defina que sí la fuerza pública esté presente, otro que plantee que se hacen responsables, bueno, qué sé yo. Aquí hay un tema muy complicado y insisto incluso con lo que planteé anteriormente frente a lo que planteaba Armando Balbuena de la relación empresas, pueblos indígenas. Finalmente, no nos podemos olvidar que todo hecho, toda contravención contra los pueblos y comunidades tiene una directa responsabilidad por parte del Estado. Y ahí es donde el Estado tiene que mirar cómo finalmente construir no solamente un entendimiento, sino cómo lograr una eficacia en función de que la vida humana se proteja en estos territorios. Gracias, Esther. Bueno, Armando, su pregunta también relacionada al nexo que hay entre los pueblos indígenas, sus líderes y obviamente el Estado para la protección y la seguridad de quienes están en el territorio. Hay unas cosas básicas. Cuando nosotros hablamos de modelo económico, yo no creo que en Colombia exista un modelo económico para los 50 millones de colombianos. El modelo económico nos hace perder el sentido común de las cosas. En La Guajira, donde han fallecido más de 5.000 niños, el modelo extractivista minero, después de 35 años, no fracasó. Digo, no funcionó ni para la República, ni para La Guajira, ni para los guayú. Destruyó el ecosistema. ¿Cuál modelo económico y para quién y para qué? Entonces, ante la muerte de los niños, el viceministerio de agua lo que ha hecho es planear con agua potable, pero el agua potable es para lo urbano. No planea para la ruralidad de la economía ganadera guayú. Ese es un ejemplo simple de sentido común que en 200 años de república no se comprenda que la economía guayú solamente necesita es agua lluvia. Una. Dos. En Colombia existen 2.362 personas jurídicas poseedoras de 40.600.000 hectáreas de tierra, que es el 34% del territorio de la República. Esto es una información oficial del DANE, pero eso es para ganadería y agroindustria. Y cada vaca en Colombia necesita 1,5 hectáreas. Una vaca necesita 1,5 hectáreas más que una familia. Y estas 2.362 personas son las que definen la frontera agrícola. Cada día hay menos personas con más tierra y además de ello, en los 2 siglos de república no se reconoce a la población campesina. Incluso no se sabe con exactitud si ellos son entre 6 u 11 millones de personas y apenas se le ha reconocido 835.000 hectáreas de tierra. Pero ellas, 835.000 hectáreas, proveen de alimentos a Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Villavicencio. Entonces, frente a esto, la inexistencia de un modelo económico para los habitantes de la República no existe. Existen para unas pequeñas colectividades financieras, económicas o agroindustriales y ganaderas. La invitación es a que para comprender el por qué la Guardia Indígena va creciendo en Colombia
es la protección de sus territorios ante la no voluntad humana del gobierno nacional de resolver los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos. Si no hay república, si no hay presencia del Estado en la Amazonía, en la Orinoquía o en el Pacífico o en la Guajira o sencillamente en Bogotá, no hay una acción humana para que los muiscas sigan existiendo. Además, hoy existe la objeción cultural que hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces nosotros decimos, señor gobierno, si usted tiene el Ministerio de Defensa con sus 8 instituciones más grandes en todo el Pacífico, y el Pacífico que usted controla, el Ministerio de Defensa, gobiernan todo el paramilitarismo y se está acabando el sistema alimentario y económico de los pueblos nómadas, seminómadas y sedentarios y afros del Pacífico. No hay presencia del Estado. La invitación nuestra es a que el gobierno colombiano debe apoyar más la protección colectiva de los territorios, del espacio vital, no solo nuestro de los pueblos indígenas, sino de los seres humanos de Colombia y de la humanidad. Usted sabe que el cambio climático y las demás cosas de seguridad alimentaria se están desmoronando, y ante esta pandemia, incluso en el mundo no hay infraestructura para atender cuando llegue la vacuna a toda la población, y en Colombia menos, cuando no importa el ser humano, ya que lo que interesa es la mercancía humana que da ganancias a las empresas. Es tan claro que ante la muerte de más de 1.000 personas indígenas de los 115 pueblos que somos nosotros, no ha habido ni siquiera un diálogo para resolver este asunto por parte del Ministerio de la Salud. Eso es violación a los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, creo que nos queda faltando tiempo para varios de los temas que se presentaron aquí. Yo creo que vale la pena seguir en medio de la conversación frente a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Precisamente tenemos con la IAMPE y con algunos otros interlocutores desde el Gobierno Nacional y desde la Consejería Presidencial de Derechos Humanos unas rutas de trabajo de protección de derechos humanos, de identificación de las principales problemáticas o causas de las amenazas que tienen los pueblos, y entre ellos indiscutiblemente la presencia de estos grupos ilegales en los territorios es parte fundamental. Pero tendremos oportunidad de retomar este tema de derechos humanos. Me han llegado varias preguntas para Dalila frente al tema de los pueblos rom. Voy a tomar una para que en 3 minutos, Dalila, no sé si se nos desconectó. Tal vez sí. Bueno, entonces yo creo que desconectaban a Dalila, que nos faltaba en una intervención. No me resta sino agradecerles a ustedes tres, a Esther, a Armando, a Darío, lo mismo que a Dalila, por la participación en el programa de hoy. Se trataba de poner sobre la mesa varios temas que tienen que ver con la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en general de todas las personas que estamos en el territorio colombiano, pero con un enfoque orientado a los pueblos étnicos, que son parte de las prioridades que hay en el Estado colombiano. Lo dice la Constitución, está planteado en las políticas públicas y obviamente hacen parte también de la agenda del gobierno del presidente Iván Duque. Les agradezco mucho y espero que el próximo jueves podamos continuar con un programa más. Juntos lo hacemos posible. Buena tarde para todos. Gracias. Muchas gracias.